Era una tarde típica de martes en el refugio para personas sin hogar Hope Haven, un lugar que se había convertido en un segundo hogar para Malik, un joven negro que trabajaba incansablemente para ayudar a los necesitados a los 28 años. Malik había estado trabajando en el refugio durante los últimos 5 años dedicando su tiempo a retribuir a su comunidad, conocido por su corazón compasivo y su fuerte ética de trabajo, era muy querido tanto por sus compañeros de trabajo como por las personas a las que ayudaba. El refugio no era solo un trabajo para Malik, era un lugar donde podía marcar una verdadera diferencia, pero esa noche algo se sintió fuera del zumbido habitual del refugio, había un silencio inquietante, el aire se sentía más pesado y Malik no podía quitarse la inquietud que subía por su columna vertebral, hizo a un lado la sensación y lo atribuyó al agotamiento del largo día, pero no sabía que las cosas estaban a punto de tomar un giro aterrador. Justo cuando Malik estaba cerrando por la noche, escuchó el chirrido de los neumáticos afuera, miró por la ventana y vislumbró una patrulla de policía que se detenía frente al refugio. Al principio pensó que era un desastre. Nada de eso, el refugio tuvo su parte justa de visitas policiales debido a las vidas problemáticas de algunos de sus ocupantes. Sin embargo, cuando las puertas del auto se cerraron de golpe y 3 oficiales salieron, la inquietud de Malik creció. Estos no eran los oficiales regulares que hacían controles rutinarios en el refugio, había algo diferente en su postura, sus miradas frías y penetrantes, y la forma en que se movían con un inquietante sentido de propósito. El corazón de Malik comenzó a acelerarse cuando se acercaron a la entrada. Sus instintos le gritaron que mantuviera la calma, pero un miedo profundo le dijo que esta no era una visita de rutina. Observó cómo los oficiales entraban al refugio sin siquiera llamar al oficial líder, un hombre alto y ancho con cabello gris y una mirada amenazante. Fijó sus ojos en Malik. En el momento en que entró: ¿estás ahí? El oficial señaló directamente a Malik. Ven aquí. Malik vaciló, inseguro de lo que estaba sucediendo, miró a su alrededor con la esperanza de ver a alguien más cerca, pero el refugio estaba casi vacío a esta hora de la noche. Estaba solo y los oficiales claramente estaban allí por él. ¿Hay un problema, oficiales?, preguntó Malik, tratando de mantener su voz firme. El oficial a cargo se acercó con la mano apoyada en la funda de su G. Estamos realizando una búsqueda, dijo sin rodeos. ¿Tienes una orden judicial?, preguntó Malik con los nervios de punta. Los labios del oficial se curvaron en una mueca de desprecio. No necesitamos una orden judicial. Ponte contra la pared. A Malik se le heló la sangre. Había escuchado historias de brutalidad policial y racismo toda su vida, pero nunca pensó que sería el objetivo de tal agresión. Su mente se levantó mientras trataba de procesar lo que estaba sucediendo. No había razón para que estuvieran aquí. No había justificación para este tipo de trato. Era inocente, no había hecho nada malo. ¿De qué se trata esto?, exigió Malik. Su voz se levantó mientras daba un paso atrás, negándose a cumplir con la orden injusta del oficial. El policía a cargo claramente no estaba acostumbrado a ser interrogado. Dio un paso amenazante hacia adelante. ¿Te estás resistiendo?, gruñó. No me estoy resistiendo a nada, replicó Al. Solo quiero saber por qué estás aquí. No puedes simplemente caminar. La paciencia del oficial se acabó a la velocidad del rayo. Agarró a Malik del brazo y lo empujó. Malik lo golpeó con fuerza contra la pared. La cara de Malik se estrelló contra el frío ladrillo. La superficie áspera le raspó la mejilla antes de que pudiera reaccionar. Los otros 2 oficiales se unieron y le retorcieron los brazos detrás de la espalda y lo obligaron a una dolorosa sumisión. «Detente, ¿qué estás haciendo?», gritó Malik luchando contra el agarre del oficial. El dolor le atravesó los hombros cuando uno de los policías tiró de sus brazos hacia arriba, casi dislocándolos. Las tenues luces del refugio parpadearon en lo alto mientras la tensión en el interior se volvía insoportable. La mente de Malik se aceleró con pánico. ¿Cómo había escalado esto tan rápido? Lo estaban tratando como a un criminal, ¿y para qué? Trabajando en un refugio para personas sin hogar, uno de los oficiales comenzó a buscar en los gabinetes del refugio, sacando cosas y tirándolas a un lado sin tener en cuenta. No buscaban nada específico, solo intentaban intimidarlo y humillarlo. Mientras Malik continuaba resistiéndose, el oficial principal sacó su bastón y lo golpeó contra los labios de Malik. La fuerza del golpe lo dejó sin aliento. Dije que dejara de resistirse. El oficial gritó. Malik jade o con acento agudo. Para respirar su pecho dolía por el golpe. No me estoy resistiendo. El jade o con acento agudo, las palabras apenas escapando de sus labios, pero a los oficiales no les importó. Malik era solo otro hombre negro al que podían abusar sin consecuencia. La injusticia de eso encendió un fuego de rabia dentro de Malik, pero sabía que defenderse solo empeoraría las cosas. No tenía más opción que soportar el dolor esperando que alguien interviniera antes de que las cosas empeoraran. De repente, la puerta del refugio se abrió de golpe. La compañera de trabajo de Malik, Daniel, entró corriendo, sus ojos abiertos por la sorpresa cuando vio lo que estaba pasando. ¿Qué diablos está pasando aquí?,
Gritó corriendo al lado de Malik. Retrocedió. El oficial principal advirtió levantando su bastón amenazadoramente. El rostro de Daniel era una máscara de furia, pero sabía que no debía provocar a los oficiales. No pueden hacer esto, dijo con los dientes apretados. Este es un refugio para personas sin hogar, no una escena del crimen. Él trabaja aquí, no ha hecho nada malo. Los oficiales no respondieron. Tenían a Malik inmovilizado contra la pared, y tenían sin intención de explicarse. Daniel sacó su teléfono. Sus dedos temblaban mientras presionaba el botón de grabación. No te saldrás con la tuya, murmuró en voz baja, asegurándose de capturar cada momento en video. Tan pronto como los oficiales la notaron grabando su comportamiento, el oficial principal miró a Daniel, pero dudó, bajó el teléfono, ordenó, su voz baja y peligrosa. Daniel no se movió ni por casualidad. La tensión en la habitación se hizo aún más espesa mientras Malik luchaba por recuperar el aliento. Su cuerpo todavía estaba atrapado bajo el peso de los oficiales. Déjalo ir, exigió Daniel con voz firme, a pesar del miedo en sus ojos. El oficial no movió el cuerpo de Malik, dolorido por el manejo brusco. Mientras permanecía atrapado contra la pared, su visión se nubló por un momento. La presión en sus costillas le dificultaba recuperar el aliento. Todavía podía sentir el ardor donde el oficial lo había golpeado con la porra. El áspero raspado de los ladrillos contra su mejilla solo se sumó a su creciente incomodidad. Daniel se mantuvo firme con su teléfono en alto. Continuó grabando cada segundo de esta pesadilla. Sus manos temblaron, pero ella permaneció firme, sabiendo que lo que le estaba pasando a Malik no podía ser barrido bajo la alfombra. Su determinación de capturar la injusticia era palpable. El oficial a cargo, claramente agravado por la negativa de Daniel a dar marcha atrás, la miró con puro desprecio. Dije que dejara el teléfono, repitió esta vez acercándose más. Sus ojos se entrecerraron peligrosamente. No sucedería. Daniel respondió con su voz, llevando el desafío que Malik no podía mostrar en ese momento. Su corazón latía con fuerza en su pecho, pero no iba a dejar que se salieran con la suya sin pruebas. Miró rápidamente a Malik. Sus ojos se llenaron de preocupación. Él estaba sufriendo y ella sabía que si esto se intensificaba más, las cosas podrían salirse de control. No vas a lastimarlo más, tengo todo grabado. Los ojos del oficial parpadearon momentáneamente, inseguro de cómo manejar la situación. Su autoridad estaba siendo desafiada y no le gustaba. Malik, todavía atrapado bajo el peso opresivo de los oficiales, sintió un destello de esperanza parpadear dentro de él. La presencia de Daniel era un salvavidas en el caos, pero el miedo todavía lo agarraba con fuerza. Había visto demasiadas historias de hombres negros brutalizados por la policía. Algunos nunca se alejaban. El segundo oficial, que había estado hurgando en los gabinetes del refugio, de repente cerró el cajón de golpe con frustración. No hay nada aquí, murmuró claramente irritado porque su búsqueda no estaba dando resultados. Miró al oficial principal como si esperara más instrucciones. Toda la operación estaba empezando a desmoronarse. Habían irrumpido sin una orden judicial, sin ninguna causa probable, y ahora fueron atrapados en el acto por un civil que no retrocedía. Tenemos que irnos, murmuró el segundo oficial mirando el teléfono de Daniel con preocupación, pero el oficial principal no estaba listo para retroceder. Todavía su ego y autoridad estaban en juego, y no iba a dejar que un joven trabajador negro y su desafiante colega lo hicieran parecer débil. No hemos terminado aquí, espetó apretando su agarre en el brazo de Malik. Apretó a Malik con más fuerza contra la pared, provocando un agudo gemido de dolor. Los ojos de Daniel se abrieron de pánico. Tienes que parar, gritó dando un paso adelante como para intervenir. Pero el tercer oficial, un hombre bajo pero fornido con el rostro retorcido en un ceño permanente, le bloqueó el camino. Su mano descansaba sobre la funda de su pistola. Retrocede o serás el siguiente. Amenazó con frialdad durante un breve y aterrador segundo. Daniel consideró si debía dejar de grabar e intentar intervenir físicamente, pero sabía que cualquier movimiento repentino podría empeorar las cosas. La tensión en la habitación era muy fina y un paso en falso podría llevar a algo trágico. Se sintió impotente, pero se negó a rendirse. Mantuvo la cámara firme. Su respiración se entrecortaba con cada segundo que pasaba. Malik hizo una mueca cuando sintió que su brazo volvía a torcerse. Su cuerpo gritaba en protesta. ¿Por qué haces esto?, roncó su voz. Un caballo por la tensión. Su mente daba vueltas tratando de aferrarse a cualquier pizca de lógica que pudiera explicar lo que estaba sucediendo. No había hecho nada malo. Ningún crimen, ninguna violación. Trabajaba aquí por el amor de Dios. Pero nada de eso importaba. Estaba claro por en el momento en que estos oficiales entraron, no estaban interesados en los hechos, vieron su piel, y eso fue suficiente, como si leyeran los pensamientos de Malik. El oficial principal se inclinó para acercarse, su voz fue un gruñido bajo en el oído de Malik. ¿Crees que eres especial? Siseó. Solo otro pensamiento escondido a simple vista, sabemos tu tipo. La ira surgió en el pecho de Malik, caliente y hirviendo. Apretó los dientes luchando contra el impulso de arremeter. Sabía
Que si tomaba represalias, incluso verbalmente, las cosas se intensificarían sin control, la forma en que los oficiales se cernían sobre él, con qué facilidad justificaban su crueldad, todo eso le ponía los pelos de punta, pero Malik sabía en el fondo que contraatacar solo lo convertiría en otra estadística. La voz de Daniel atravesó la neblina de la ira de Malik. Estás cometiendo un gran error, advirtió, su tono fue agudo y firme. Todo esto se está grabando y lo enviaré a la prensa, quedarás expuesto. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de consecuencias. El oficial principal se congeló por un momento, su expresión se endureció, claramente estaba sopesando sus opciones. La mirada de frustración en su rostro mostró que esto no estaba yendo como él esperaba. Tal vez había anticipado un derribo fácil. Sin testigos, sin evidencia, pero ahora con el teléfono de Daniel grabando cada segundo las cosas se estaban saliendo de su control. El tercer oficial, sintiendo la creciente tensión, miró nerviosamente a su sargento superior. Tal vez deberíamos callarnos. El oficial líder espetó cortándolo de su control. Malik se aflojó un poco, aunque la ira todavía hervía a fuego lento debajo de la superficie. Esto no ha terminado, murmuró más para sí mismo que para cualquier otra persona antes de que alguien pudiera reaccionar. El sonido de voces distantes se escuchó a través de la entrada del refugio. 2 trabajadores más del refugio que habían estado arriba terminando sus tareas aparecieron en el vestíbulo. Sus expresiones cambiaron de confusión a horror mientras observaban la escena. Malik inmovilizado contra la pared. Daniel grabando y el oficial parado en medio del caos. ¿Qué diablos está pasando aquí? Uno de ellos, un hombre de mediana edad llamado Carlos, exigió dar un paso adelante. Los ojos se movían entre Malik y los oficiales. La situación se había intensificado más allá de lo que había esperado y su mente corrió para averiguar cómo. Para calmarlo, la mandíbula del oficial a cargo se tensó cuando se dio cuenta de que lo superaban en número, más testigos significaban más problemas y estaban peligrosamente cerca de perder el control de la narrativa. Lanzó una última mirada a Daniel, su teléfono aún grabando, y luego volvió a Malik, que estaba en la barra L, manteniéndose erguido. Nos vamos. El oficial a cargo finalmente gruñó haciendo un gesto a sus colegas, pero esto no termina con eso. Los oficiales comenzaron a retroceder. La tensión se disipó lenta pero seguramente. La tensión en el aire no se disipó incluso después de que los policías se fueran. Malik se levantó lentamente de la pared, sus músculos estaban rígidos y doloridos. Sus ojos siguieron a los oficiales cuando se fueron, pero en el fondo sabía que esto no había terminado. Este tipo de encuentros nunca terminaban limpiamente. La mirada en el rostro del oficial a cargo, llena de ira y desprecio, le dijo a Malik que volverían. Daniel corrió hacia él con las manos temblorosas mientras guardaba su teléfono. Malik, ¿estás bien? ¿De verdad te hicieron daño? Dijo con la voz llena de preocupación. Malik asintió, aunque su cuerpo gritaba de lo contrario. Sí, estoy bien, murmuró tratando de sacudirse el dolor, pero su mente estaba acelerada. ¿Cómo había sucedido esto? ¿Por qué lo habían atacado? Ya no había drogas, armas, nada ilegal en el refugio. Todo lo que había hecho era presentarse a trabajar igual que todos los días y de repente su vida se puso patas arriba. Carlos, el otro trabajador del refugio, se acercó a ellos. Su expresión era una mezcla de incredulidad y enojo. ¿Qué diablos acaba de pasar? No tenían ninguna razón para estar aquí, ninguna orden judicial, nada. Escupió sus puños apretados a los costados, parecía que quería perseguir a los oficiales y enfrentarlos, pero sabía que solo empeoraría las cosas. No les importaba, dijo Daniel con amargura, solo querían darle una paliza. Pensaron que podrían salirse con la suya. Como siempre, sus ojos se entrecerraron. Pero tengo todo en video, lo enviaré a las noticias, me aseguraré de que la gente vea lo que. Malik negó con la cabeza. Lo aprecio, pero ya sabes cómo es esto. Incluso si el video sale, no los detendrá. Simplemente regresarán más enojados. Daniel apretó la mandíbula, claramente frustrada. Entonces, ¿qué? ¿Dejamos que nos pisoteen? De ninguna manera. Malik, esto tiene que terminar. Antes de que Malik pudiera responder, el sonido de las sirenas atravesó la noche. Todos se congelaron instintivamente mirando hacia la entrada del refugio. El aullido de los autos de policía se acercó y el corazón de Malik se hundió. Estaban regresando y esta vez no eran solo unos pocos oficiales, eran más, mucho más. En cuestión de minutos, el estacionamiento del refugio se llenó de luces rojas y azules intermitentes. Un convoy de autos de policía se detuvo en seco y los oficiales comenzaron a salir de los vehículos formando una línea apretada mientras se acercaban al refugio. El pulso de Malik se aceleró. Esto no era solo un regreso, venían con toda su fuerza como si se estuvieran preparando para una batalla. ¿Qué diablos es esto? Carlos susurró con los ojos bien abiertos con incredulidad. ¿Por qué hay tantos? Malik no tenía una respuesta. Su mente daba vueltas mientras contaba el número de oficiales que inundaban el área. No tenía sentido. ¿Qué eran después de que ya habían buscado en el refugio? ¿Qué más necesitaban?
El agarre de Daniel se apretó en su teléfono. Tenemos que irnos, dijo su voz urgente. No podemos quedarnos aquí, van a volver por ti, Malik. Pero antes de que pudieran moverse, las puertas del refugio se abrieron con un violento estruendo. El oficial líder de antes entró marchando incendiado por un equipo de policías fuertemente armados con equipo táctico. Sus rostros estaban oscurecidos por cascos y sus armas estaban preparadas para la acción. Malik Williams, estás bajo arresto. El oficial líder gritó, su voz resonando a través del refugio. La acusación resonó en las paredes, enviando un escalofrío por la columna de Malik. No había hecho nada malo, todavía lo estaban tratando como un criminal endurecido. ¿Con qué fundamentos?, exigió Carlos dando un paso adelante, sus manos levantadas en una muestra de no violencia. No tienes derecho a arrestarlo, no ha hecho nada. El oficial líder lo ignoró concentrándose únicamente en Malik. Hemos obtuvo nueva información, se burló. Vendrás con nosotros de una forma u otra. El estómago de Mal cayó. Esto ya no se trataba de una búsqueda aleatoria, ahora lo estaban apuntando específicamente, y cualquier nueva información que tuvieran probablemente fue inventada para justificar su agresión. Su mente se despertó tratando de descubrir cómo salir vivo de esta situación. Daniel, parada a su lado, todavía estaba grabando. Esto es ilegal, le gritó a los oficiales, no pueden entrar aquí y llevárselo, conocemos nuestros derechos. Los ojos del oficial principal se movieron hacia su teléfono, y por una fracción de segundo su exterior frío vaciló. Baja ese teléfono, repitió su tono bajo y peligroso. No, Daniel espetó manteniéndose firme, no hasta que retrocedas. La tensión era insoportable. El corazón de Malik latía con fuerza en su pecho mientras los oficiales armados se dispersaban por la habitación posicionándose para cortar cualquier ruta de escape. Se sintió atrapado como un animal enjaulado sin salida. Entonces, en un borrón de movimiento, uno de los oficiales levantó su arma apuntando directamente a Malik. La vista de la arma envió una onda expansiva de terror a través de su cuerpo, e instintivamente levantó las manos en señal de rendición. No hice nada, gritó con la voz quebrada por la presión, pero el oficial no bajó el arma, dio un paso más cerca, su dedo flotando sobre el gatillo. Malik podía ver el odio en sus ojos, el entusiasmo por apretar el gatillo para acabar con su vida en un destello de violencia. El tiempo pareció ralentizarse, la mente de Malik estaba corriendo tratando de encontrar una manera de reducir la situación, pero no hubo tiempo. La mano del oficial se crispó y Malik se preparó para lo peor. Justo entonces un fuerte estallido resonó en la habitación, el oficial con el arma se tambaleó hacia atrás, su cuerpo se sacudió por el impacto durante una fracción de segundo, nadie se movió y luego estalló el caos. Daniel gritó dejando caer su teléfono mientras los oficiales gritaban órdenes, sus voces se mezclaban en una cacofonía de ruido. Malik no entendió lo que había sucedido hasta que vio a Carlos de pie junto al oficial que había caído sosteniendo una silla de metal rota en sus manos. La había golpeado contra el policía con desesperación tratando de para salvar a Malik de lo que parecía una ejecución inevitable, pero ahora las cosas habían tomado un giro para peor. Los otros oficiales se apresuraron hacia adelante con las armas preparadas para tomar represalias. Malik agarró la mano de Daniel y la tiró hacia la salida. Su cuerpo siguió avanzando. Instinto de correr. Malik gritó, su voz apenas audible sobre el caos. Corrieron hacia la puerta trasera del refugio zigzagueando por los pasillos mientras los oficiales cargaban tras ellos. El sonido de botas pesadas golpeando el suelo los siguió como un latido y la adrenalina de Malik aumentó. Los pulmones de Malik ardían mientras corría por los estrechos pasillos del refugio arrastrando a Daniel. Junto a él, el refugio no era grande y no había muchos lugares para esconderse. Detrás de ellos los gritos y el caos continuaron mientras los oficiales se reagrupaban. La voz del oficial líder cortó la conmoción ladrando órdenes como un depredador acercándose a su presa. De esta manera Malik Jade, o con acento agudo, tirando de Daniel hacia la salida trasera. Su mente estaba corriendo tratando de calcular su próximo movimiento. No podían quedarse dentro del edificio, estarían atrapados. Los policías serían implacables en su persecución ahora que uno de ellos había sido herido y Malik sabía muy bien que a la policía no le gustaba que la hicieran quedar en ridículo, especialmente por alguien como él. Cuando irrumpieron por la pesada puerta en la parte trasera del refugio, el aire fresco de la noche golpeó sus rostros, el estacionamiento se extendía frente a ellos, pero estaba repleto de más oficiales. El corazón de Malik se hundió, eran demasiados y tenían toda el área bloqueada. Maldita sea, murmuró en voz baja. Su mente corría tratando de encontrar otra salida. El callejón detrás del refugio estaba bloqueado por autos de policía, sus faros proyectaban largas sombras en el pavimento. A su derecha había una cerca de alambre que separaba el refugio del siguiente edificio, pero era demasiado alta para escalar a toda prisa. Daniel lo miró con pánico en sus ojos. ¿Qué hacemos ahora?, susurró con voz temblorosa. Malik escaneó el área y luego sus ojos se posaron en una estrecha calle lateral a su izquierda. Estaba oscuro, apenas iluminado por la luz parpadeante de la calle en la esquina. No era una gran opción, pero era el único que tenían allí, dijo Malik asintiendo hacia la calle. Se lanzaron a través del estacionamiento, manteniéndose agachados para evitar ser vistos por los oficiales estacionados por los autos. Cada paso se sentía como una apuesta. En cualquier momento podrían ser atrapados y Malik no
Tenía ilusiones sobre lo que sucedería si lo fueran. Justo cuando llegaron al borde del estacionamiento, el haz de una linterna barrió el suelo detrás de ellos. El corazón de Malik saltó en su garganta. Uno de los oficiales los había visto aquí. El oficial gritó: están corriendo. En un instante la noche tranquila explotó en acción. Los sonidos de botas pesadas golpeando contra el pavimento se hicieron más fuertes mientras los oficiales perseguían. Malik y Daniel corrieron hacia la calle lateral. Su respiración era entrecortada. Gasts. Los oficiales no estaban muy lejos, y Malik sabía que no se rendirían fácilmente. Cuando doblaron la esquina, la mente de Malik corrió. Necesitaban perder a los policías y rápido. La calle lateral era estrecha y abarrotada de contenedores de basura y escombros. Vio un edificio ruinoso al otro lado de la calle, sus ventanas tapiadas y sus puertas colgando flojamente de sus bisagras. No parecía seguro, pero podría proporcionar algo de cobertura allí, dijo Malik señalando hacia el edificio. Él y Daniel cruzaron la calle corriendo, agachándose detrás de una fila de contenedores que se alineaban en el callejón. Los pasos del oficial resonaron en la distancia, acercándose cada vez más. Malik presionó su espalda contra el contenedor tratando de recuperar el aliento. Su mente estaba acelerada, la adrenalina bombeando por sus venas. Esto ya no se trataba solo de evitar el arresto, se trataba de sobrevivir. Los oficiales estaban sedientos de sangre y no tenía dudas de que no se detendrían ante nada para conseguirla. Daniel se agachó a su lado, su rostro pálido y su respiración agitada. Mick, ¿qué vamos a hacer?, preguntó con voz temblorosa. ¿No van a detenerse? ¿Lo harán? Malik negó con la cabeza. No, no lo harán, dijo en voz baja, pero no vamos a dejar que nos derriben. El sonido de pasos acercándose envió un escalofrío por la columna de Malik. Los oficiales estaban demasiado cerca. Malik miró el edificio tapiado. No era ideal, pero era su única oportunidad. Vamos, susurró tirando de Daniel para ponerla de pie. Se deslizaron por la puerta rota, la madera crujió bajo su peso, el interior del edificio estaba oscuro y olía a moho y descomposición. El aire estaba denso, con polvo y muebles rotos cubrían el suelo. Mal abrió el camino hacia las profundidades del edificio, tratando de poner la mayor distancia posible entre ellos y los policías. Cada paso era cauteloso, sus oídos atentos a cualquier sonido que pudiera indicar que los oficiales se estaban acercando. La tensión era sofocante y el silencio se sentía como si los estuviera presionando desde todos los lados. De repente, un fuerte estruendo vino detrás de ellos. Malet giró, su corazón latía con fuerza. Uno de los oficiales había abierto la puerta principal de una patada y ahora estaba de pie en la entrada, su linterna cortando la oscuridad como una cuchilla. Allí y aquí, el oficial gritó, su voz resonó en el edificio vacío. El estómago de Malik cayó, no había tiempo para esconderse. Sin pensar, Malik agarró una vieja tubería de metal del suelo y se colocó cerca de la entrada. Los pesados pasos del oficial se acercaron y Malik apretó su agarre en la tubería. Sus palmas estaban resbaladizas por el sudor. No era un hombre violento, pero sabía que tenía que defenderse. El oficial entró en la habitación con su arma desenfundada, escudriñando las sombras. Malik contuvo la respiración esperando el momento adecuado mientras el oficial daba otro paso hacia adelante. Malik blandió la tubería con todas sus fuerzas apuntando al brazo del oficial. El impacto fue fuerte y el oficial se tambaleó hacia atrás. Su arma cayó al suelo. «Vamos, Daniel, vamos», Malik gritó con su voz llena de adrenalina. Daniel corrió hacia la parte trasera del edificio y Malik la siguió de cerca. Tenían que moverse rápidamente, vendrían más oficiales y esta vez no se contendrían. Atravesaron la salida trasera del edificio y emergieron en otro callejón. La noche estaba quieta, pero Malik podía escuchar las sirenas distantes cada vez más fuertes. No tenían mucho tiempo para seguir moviéndose. Malik instó a sus ojos a escanear el callejón en busca de una ruta de escape. La única opción era seguir corriendo, pero el cansancio comenzaba a pasar factura mientras la mente de Malik corría con miles de pensamientos. ¿Cómo se habían salido de control las cosas tan rápido? Había pasado de ser un trabajador de un refugio que intentaba ayudar a la comunidad a correr por su vida de un grupo de policías racistas, pero una cosa era segura, no iba a dejar que ganaran. Malik y Daniel corrieron por el estrecho callejón, sus corazones latían con fuerza mientras empujaban sus cuerpos al límite. Cada pisada resonaba como un redoble de tambor en la noche tranquila, recordándoles el peligro en el que estaban. Los sonidos de las sirenas aullaban en la distancia, cada vez más cerca, y Malik sabía que tenían que encontrar un lugar donde esconderse rápido. ¿A dónde vamos ahora?, Daniel jadeó con acento agudo, mirando a su alrededor desesperadamente. El callejón estaba bordeado de altos muros de ladrillo, y unas cuantas escaleras de incendios oxidadas se aferraban al costado de los edificios, pero ninguna parecía prometedora. «Un escape rápido, sigue corriendo», gritó Malik instando-la a avanzar. Vio un pequeño descanso.
En la pared que conducía a un estacionamiento detrás de una hilera de tiendas no había mucho, pero era mejor que quedarse al aire libre. Doblaron la esquina, y Malik sintió una oleada de esperanza cuando entraron al estacionamiento. El área estaba mal iluminada, y las filas de autos ofrecían algo de cobertura. Se agacharon detrás de un viejo sedán, recuperando el aliento por un momento. Tenemos que idear un plan, dijo Malik en voz baja y urgente, no podemos seguir corriendo. Daniel asintió con los ojos muy abiertos por el miedo. ¿Y si nos encuentran?, susurró mirando por encima del hombro. No se detendrán hasta que nos atrapen. Malik sintió una oleada de ira. No era justo, no había hecho nada malo. Los policías lo estaban buscando por el color de su piel, alimentados por su odio, pero no podía dejar que el miedo lo paralizara. Tenían que contraatacar. Veamos si podemos encontrar otra forma de salir de aquí. Malik sugirió escanear el estacionamiento en busca de posibles salidas. Había dos caminos principales que conducían a la salida, pero ambos estaban alineados con autos de policía. Era un riesgo incluso pensar en acercarse a cualquiera de ellos. Mientras se agachaban detrás del sedán, Malik notó un destello de metal cerca de la parte trasera del auto. Su corazón se aceleró mientras se inclinaba más cerca para inspeccionarlo. Un bate de béisbol yacía en el suelo, parcialmente oculto por una lata de refresco desechada. Malik lo agarró sintiendo su peso en sus manos. Esto podría funcionar, dijo mostrándoselo a Daniel. Si tenemos que defendernos al menos tendremos algo. Daniel asintió entrecerrando los ojos mientras se concentraba en la tarea en cuestión. ¿Cuál es el plan?, preguntó determinación arrastrándose en su voz. Malik respiró profundamente, formulando una estrategia. Necesitamos llegar al borde del estacionamiento y ver si podemos deslizarnos por la salida trasera. Si podemos salir de aquí sin ser vistos, podemos encontrar un lugar para escondernos. Está bien, Daniel, respondió agarrando el brazo de Malik. Hagámoslo. Se arrastraron por el costado del auto. Sus corazones latían en sincronía con sus pasos. Malik mantuvo los ojos bien abiertos en busca de cualquier señal de los oficiales. Podía escucharlos gritar en la distancia, sus voces subiendo y bajando mientras buscaban el área. Justo entonces un destello de luz iluminó el estacionamiento. Malik se congeló instintivamente y acercó a Daniel hacia él. El haz de luz de una linterna recorrió los autos y pudo escuchar el inconfundible sonido de botas pesadas que se acercaban. Agáchate. Malik siseó y empujó a Daniel al suelo. Se acurrucaron tratando de mezclarse con las sombras. El haz de luz de la linterna bailó peligrosamente cerca de su escondite y la respiración de Malik se atascó en su garganta. ¿Dónde están?, gritó un oficial con su voz mezclada con frustración. No podrían haber ido muy lejos. La mente de Malik se aceleró. Si los atrapaban ahora, no habría forma de escapar de la situación. Ya habían visto la violencia que los oficiales estaban dispuestos a infligir. Malik no podía dejar que eso le sucediera. Cuando la linterna se alejó, Malik ve el momento. Tenemos que movernos ahora, instó a poner de pie a Daniel. Corrieron hacia el otro extremo del estacionamiento. Los corazones latían con fuerza en sus pechos. Llegaron al borde del estacionamiento, pero Malik se dio cuenta rápidamente de que la salida trasera estaba bloqueada por un coche patrulla. Maldijo en voz baja. Era como un laberinto y estaban atrapados en una pesadilla. ¿Donde ahora?, Daniel preguntó, sus ojos moviéndose nerviosamente por allí. Malik señaló una valla de alambre que conducía a otro callejón. Era un tiro largo, pero tenían que intentarlo. Sin esperar una respuesta, corrió hacia la valla, el sonido de sus pasos resonando en la noche. Mientras se acercaban a la valla, Malik vio una abertura cerca del fondo donde el metal se había oxidado. No sería fácil, pero podrían ser capaces de pasar. Ayúdenme con esto, dijo agarrando el borde de la valla y abriéndola. Daniel empujó su cuerpo contra ella, y ambos lograron deslizarse por debajo. Justo cuando escucharon el sonido de pasos, acercándose una vez al otro lado, cayeron al suelo jadeando pesadamente. Malik podía oír a los oficiales gritando en la distancia, sus voces resonando en los edificios. Tenían una pequeña ventaja, pero no duraría mucho. Tenemos que seguir avanzando, dijo, mirando alrededor. El callejón estaba oscuro y estrecho, y apenas podía distinguir el final de eso, pero sabía que no podían quedarse allí mientras se adentraban más en el callejón. La mente de Malik corría con posibilidades. ¿A dónde podrían ir? Lo encontrarían en algún lugar seguro, en algún lugar donde pudieran esconderse de los policías que los estaban buscando. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un fuerte estruendo detrás de ellos. ¡Vamos, vamos, vamos!, Malik gritó, instando a Daniel a correr más rápido. El sonido de las voces de los oficiales se hizo más fuerte y Malik pudo escuchar el pesado ruido de botas detrás de ellos. Les estaban ganando terreno. Vio una puerta a un viejo almacén al final del callejón. Su pintura se estaba descascarando y el vidrio y las ventanas estaban rotos. Era su única oportunidad. Malik corrió hacia allí esperando contra toda esperanza que estuviera desbloqueado. Abrió la puerta de un empujón y entraron a trompicones justo cuando el sonido de los gritos llenaba el aire detrás de ellos. El interior del almacén estaba oscuro y mohoso con sombras que se extendían por las paredes. Malik cerró rápidamente la puerta detrás de ellos, conteniendo la respiración mientras escuchaba a los oficiales afuera. ¿Crees que nos vieron?, Daniel susurró con voz temblorosa.
No lo sé, respondió Malik tratando de calmar su corazón acelerado, pero tenemos que permanecer en silencio. Se agacharon detrás de una pila de cajas mirando a través de los huecos para ver la entrada. El ruido afuera se intensificó con los oficiales gritando órdenes y registrando el área. Esto es una locura, Malik murmuró sintiendo que el peso de la situación caía sobre él. ¿Cómo una simple noche de trabajo se había convertido en esto? Justo en ese momento, un fuerte estallido resonó en el almacén cuando la puerta se abrió de una patada. Los corazones de Malik y Daniel cayeron cuando vieron siluetas del oficial en la entrada. Linternas barriendo la habitación. Revisen cada centímetro. Uno de ellos ordenó entrar. Los oficiales se movieron con cautela. Tenían las armas desenvainadas. Malik sintió que se le helaba la sangre. Estaban en serios problemas. Malik y Daniel se agacharon detrás de la pila de cajas. Sus respiraciones eran superficiales y sus corazones latían como tambores de guerra. Los pasos del oficial resonaron por todo el almacén enviando oleadas de ansiedad que se estrellaban contra ellos. Malik podía ver los rayos de las linternas barriendo la oscuridad, iluminando secciones de la habitación y acercándose peligrosamente. A su escondite mantén la cabeza baja, susurró Malik con urgencia, sus ojos fijos en la puerta. Pudo ver a dos oficiales entrar, linternas en alto, escaneando la habitación en busca de cualquier señal de movimiento. No pueden encontrarnos, susurró Daniel en respuesta a su voz, apenas un suspiro. Tenemos que pensar en algo. Malik asintió, su mente acelerada. Los oficiales estaban buscando sistemáticamente, mirando detrás de cada caja, cada pila de escombros. No había manera de que pudieran permanecer ocultos para siempre. Necesitaban un plan. Tal vez podamos escabullirnos por la parte de atrás, sugirió Malik mirando hacia el otro extremo del almacén. Pudo distinguir otra puerta en el lado opuesto, tenuemente iluminada por la luz de la luna que se filtraba a través de las ventanas rotas. ¿Estás loco?, respondió Daniel con los ojos muy abiertos por el miedo. Nos verán, no si estamos gordos, insistió. No tenemos elección, tenemos que salir de aquí antes de que nos atrapen. Mientras miraban, uno de los oficiales se acercó iluminando con su linterna cerca de su escondite. Malik sintió que su pulso se aceleraba. Si se quedaban aquí estarían atrapados como ratas en una jaula, ahora o nunca, dijo, adrenalina bombeando por sus venas. Se giró a Daniel, quien asintió con su expresión acerados. Tuvieron que arriesgarse. A la cuenta de 3, Malik susurró. 1, 2, 3, salieron corriendo de su escondite, corriendo hacia la otra puerta tan silenciosamente como pudieron. Las cabezas de los oficiales giraron en su dirección y el corazón de Malik cayó cuando escuchó a uno de ellos gritar: oye, detente ahí mismo. Malik no miró atrás, corrieron hacia la puerta. La adrenalina se disparó mientras sus piernas los llevaban más rápido de lo que creían posible. El sonido de pasos los siguió de cerca, haciendo eco en el vasto almacén vacío. Llegaron a la puerta y Malik la abrió de un tirón, irrumpiendo en el aire fresco de la noche, pero aún no estaban fuera de peligro. Podían escuchar a los oficiales gritando detrás de ellos, sus voces llenas de rabia y determinación: regresen aquí. Malik y Daniel corrieron hacia el callejón tratando desesperadamente de poner distancia entre ellos y los perseguidores policías. Doblaron una esquina y se adentraron más en el laberinto de calles y sombras. ¿A dónde vamos ahora?, Daniel aceleró y miró a su alrededor desesperadamente. El callejón se extendía ante ellos, pero era difícil decir qué dirección conducía a la seguridad. Solo sigan avanzando, Malik instó. No podemos parar ahora. Se lanzaron a otro callejón estrecho, las paredes se cerraban a su alrededor. Los pulmones de Malik ardían mientras corrían, pero siguió adelante a pesar del dolor. No podía dejar que el miedo se apoderara de ellos, necesitaban sobrevivir. Mientras doblaban otra esquina, Malik vio una escalera que conducía a una azotea. Era arriesgado, pero podría darles la oportunidad de escapar del caos de abajo, gritó, señalando las escaleras. ¿Hablas en serio? Daniel dudó y miró hacia atrás. Las voces del oficial se estaban acercando. ¿Y si quedamos atrapados? No podemos quedarnos aquí abajo, Malik insistió, tirándola hacia las escaleras. Tenemos que intentarlo. Subieron corriendo los escalones. El sonido de sus pasos resonó en el espacio confinado y llegó a la azotea. Malik abrió la puerta y salieron a trompicones hacia la noche. La brisa fresca lavaba sobre ellos. El tejado estaba tenuemente iluminado con algunas cajas y escombros dispersos. Malik escaneó rápidamente el área buscando un lugar donde esconderse. Vio un pequeño conducto de ventilación al otro lado y corrió hacia él, haciéndole señas a Daniel para que lo siguiera hasta allí. Llamó agachándose. Cuando llegaron al conducto podían escuchar a los oficiales gritar por debajo, sus voces resonando mientras buscaban en el edificio. El corazón de Malik se aceleró. Necesitaban encontrar una manera de desaparecer antes de que los atraparan. Mientras se apretujaban en el estrecho espacio del conducto, Malik sintió la rejilla de metal clavándose en su piel. Él y Daniel se presionaron en la oscuridad tratando de sofocar sus respiraciones. ¿Crees que nos encontrarán?,
Daniel susurró con voz temblorosa. No sabrán dónde aquí arriba. Malik respondió, sus ojos escaneando el cielo nocturno en busca de cualquier señal de movimiento, pero las sombras le jugaron una mala pasada, y cada sonido enviaba adrenalina por sus venas. Esperaron un silencio intenso escuchando mientras los oficiales continuaban su búsqueda por debajo. Los sonidos de pasos y gritos resonaban mezclándose con las sirenas distantes que perforaban la noche. Malik sintió que su corazón se aceleraba. La ansiedad lo carcomía mientras escuchaban el caos que se desarrollaba afuera. No puedo creer que esto esté sucediendo. Daniel, dijo su voz apenas un susurro, solo estábamos tratando de ayudar a la gente. Malik asintió con la cabeza, la ira burbujeando dentro de él. No es justo, dijo agarrando el borde del conducto de ventilación. Nos están tratando como criminales sin razón, solo estamos tratando de sobrevivir. De repente, el sonido de pasos se acercó. Malik contuvo la respiración sintiendo el pánico aumentar dentro de él. Se asomó a través de la nivelación del conducto y vio a dos oficiales buscando en el techo. Uno de ellos estaba apuntando el haz de su linterna barriendo el área. No hay forma de que escaparan, dijo un oficial. La frustración era evidente en su voz. No podrían haber desaparecido, simplemente mira allí, respondió el otro oficial asintiendo hacia el borde del techo. Cubriremos este lado. Malik sintió que su corazón caía. Estaban justo allí, tan cerca. Los oficiales se movieron con cautela, escaneando el suelo en busca de cualquier señal de movimiento. Malik cerró los ojos con fuerza rezando para que no miraron hacia arriba. ¿A dónde diablos se fueron?, gritó el primer oficial con su voz llena de ira. No podrían haber desaparecido en el aire. Malik se esforzó por escuchar. Su respiración se atascó en su garganta mientras trataba de suprimir cualquier sonido. Los oficiales continuaron su búsqueda, cada vez más frustrados con cada momento que pasaba. Tenemos que separarnos, un oficial sugirió. Yo tomaré el lado este, tú revisa el oeste. Tienen que estar por aquí en algún lugar. Bien, pero llamaré por radio para pedir refuerzos por si acaso. El otro oficial respondió sacando su walkie-talkie mientras se alejaban. Malik sintió un momento de alivio invadirlo, pero no duraría mucho. Tenían que guardar silencio y permanecer ocultos hasta que fuera seguro. ¿Crees que se irán, Daniel?, preguntó con voz temblorosa. ¿Y si no lo hacen? No lo sé, Malik respondió mirando a su alrededor, pero no podemos quedarnos aquí para siempre. Podía ver a los oficiales esparciéndose debajo de ellos buscando por todo el tejado. Se les estaba acabando el tiempo y Malik sintió el peso de la situación presionándolo. Malik y Deno acurrucados en el conducto de ventilación. La adrenalina todavía corría por sus venas mientras escuchaban los gritos distantes de los oficiales. Cada minuto parecía una hora. El mundo exterior era una cacofonía de caos, pero dentro del pequeño espacio intentaron mantener la respiración estable. Malik, no podemos quedarnos aquí, susurró Daniel, su voz temblando de miedo y determinación. Tenemos que hacer algo. Malik asintió, el peso de su predicamento pesado en su pecho. Tienes razón, pero si nos movemos necesitamos un plan. No nos pueden atrapar. Justo en ese momento, un fuerte estruendo resonó desde abajo. El corazón de Malik se hundió cuando se dio cuenta de que uno de los oficiales había abierto una puerta de una patada enviando una caja de madera volando. Busquen por todas partes. El oficial gritó la urgencia en su voz, enviando escalofríos por la columna de Malik. No pueden estar lejos, no podemos dejar que nos encuentren, instó Daniel. El pánico se apoderó de su tono. ¿Y si nos escuchan? Malik pensó. Escucha rápido, si podemos encontrar una manera de bajar de aquí podemos escapar. Tiene que haber una salida de incendios o algo cerca. Él cuidadosamente asomó la cabeza por la nivelación de nuevo mirando por el borde de la azotea. Allí señaló que hay una escalera de incendios al otro lado del edificio. Daniel entrecerró los ojos en la dirección que estaba señalando, pero es un largo camino para correr. Nos verán, tenemos que correr ese riesgo, no podemos quedarnos aquí. Malik respondió, su voz elevándose con urgencia. Está bien, dijo, sus ojos entrecerrándose con determinación. Hagámoslo. Salieron cuidadosamente del conducto de ventilación, agachándose mientras se movían. Podían escuchar las voces de los oficiales cada vez más fuertes, la tensión crepitando en el aire como electricidad estática. Malik sintió el sudor correr por su espalda, las estacas aumentando con cada segundo que pasaba. En 3, Malik susurró, contando en silencio. 1, 2, 3. Corrieron hacia el borde de la azotea. El miedo los impulsó hacia adelante. Cuando llegaron a la salida de incendios, Malik miró hacia atrás y vio a los oficiales doblando la esquina. Go, 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 gritó instando a Daniel a moverse más rápido. Bajaron los escalones de metal, el sonido de sus pies, un sonido metálico resonó en la noche, pero cuando llegaron al fondo, una voz aguda atravesó el airstop. Justo ahí, el corazón de Malik se aceleró. Se giraron para ver a dos oficiales bloqueando su camino. Sus rostros se retorcieron por la ira y la determinación. Manos en el aire. Un oficial ordenó sacando su bastón. Estás bajo arresto. Malik, corre. Daniel gritó, pero Malik se quedó congelado, sopesando sus opciones. No podía dejar que se la llevaran. No después de todo lo que habían pasado. No, gritó de nuevo dando un paso adelante de ella. No vamos a ir a ninguna parte contigo. Los oficiales intercambiaron miradas. Sus expresiones se endurecieron. Los instintos de Malik entraron en acción. Esto no se trataba solo de ellos, sino de enfrentarse a la injusticia. No hemos hecho nada malo. Malik gritó, su voz resonando en el callejón. Solo estás tratando de intimidarnos. Uno de los oficiales sonrió con sorna.
El tipo de sonrisa que hizo hervir la sangre de Malik. ¿Crees que puedes respondernos? No sabes de lo que somos capaces. Los puños de Malik se apretaron a sus costados. ¿Crees que puedes respondernos? No sabes de lo que somos capaces. Malik apretó los puños a sus costados. Vamos a dejar que nos intimiden, esta es nuestra casa. Antes de que los oficiales pudieran reaccionar, Malik se giró y agarró la mano de Daniel, ahora gritó, y corrieron por el callejón con el corazón palpitando con adrenalina. Los oficiales gritaron detrás de ellos, pero Malik siguió adelante. Se lanzaron a través del laberinto de callejones, entrando y saliendo de las sombras, el sonido de la persecución resonando detrás de ellos, pero ya no estaban solos. Malik podía escuchar sirenas distantes acercándose y la esperanza se encendió en su pecho. Daniel, mira, ayuda está llegando, gritó señalando hacia las luces intermitentes en la distancia. Sigue corriendo, instó determinación en su voz, mientras avanzaban las sirenas, cada vez más fuertes. Cuando doblaron una esquina tropezaron con una calle más poblada donde un grupo de manifestantes se estaba reuniendo sosteniendo carteles exigiendo justicia para las víctimas de la brutalidad policial. Malik y Daniel irrumpieron en la multitud con sus corazones acelerados. Los manifestantes rápidamente notaron el miedo en sus rostros, la urgencia en sus movimientos. ¿Qué está pasando?, preguntó una mujer, preocupación grabada en sus rasgos. Policía, están persiguiendo nosotros. Mallet jadeamos, mirando fijamente de vuelta para ver a los oficiales salir del callejón hacia una pared. Otro manifestante gritó y la multitud respondió de inmediato manteniéndose firme para proteger a Malik y Daniel. Los oficiales dudaron. Sus expresiones se oscurecieron cuando se dieron cuenta de que la situación estaba cambiando. Los manifestantes se pararon hombro con hombro, Tosh gritando por justicia. Sus voces se elevaron como una ola. No puedes vencerlos, gritó dando un paso adelante desafiante. Son inocentes. Los oficiales se miraron entre sí, inseguros de cómo proceder. Los manifestantes eran implacables, cantaban y se mantenían firmes. Malik sintió una oleada de esperanza cuando se dio cuenta de que no estaban solos en ese momento. La situación se intensificó. Un equipo de cámaras atraído por el ruido se apresuró a sus lentes enfocados en la escena. Brutalidad policial. Un reportero gritó capturando la confrontación. Necesitamos grabar esto. Los oficiales se enfrentaron a la multitud creciente y las cámaras retrocedieron. Sabían que ya no podían actuar sin consecuencias. Solo estamos haciendo nuestro trabajo, un oficial gritó, pero su voz carecía de convicción. Malik sintió que la marea cambiaba. Los manifestantes se reunieron en torno a él y Daniel. Alzando aún más la voz, los oficiales estaban ahora en inferioridad numérica y podían sentir que la presión aumentaba. Tenemos derechos, gritó un manifestante. No pueden intimidarnos. Malik respiró profundamente, sintiendo el peso del momento. Merecemos justicia, añadió su voz resonando entre la multitud. Finalmente, los oficiales dieron un paso atrás, intercambiaron miradas y se retiraron lentamente al darse cuenta de que habían perdido el control de la situación. Los manifestantes continuaron cantando su unidad y radiando fuerza. Malik se volvió hacia Daniel, con el corazón hinchado de orgullo. Lo logramos, susurró, sintiendo la calidez de las esperanzas a su alrededor. En ese momento, Mal supo que se habían levantado contra la opresión y que sus voces habían hecho una diferencia. Los oficiales podrían haber venido por ellos, pero junto con la comunidad, habían encontrado una manera de contraatacar. A medida que avanzaba la noche, los manifestantes celebraron su pequeña victoria encendiendo velas y compartiendo historias. Malik y Daniel encontraron consuelo entre la multitud, sabiendo que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza podía brillar. Se habían enfrentado a la tormenta y habían emergido más fuertes, listos para continuar la lucha por la justicia. El camino por delante no sería fácil, pero sabían que ya no estaban solos y con esa comprensión. Malik y Daniel sonrieron listos para enfrentar lo que viniera después juntos. Si te gustó esta historia, comparte tus pensamientos y observaciones en la sección de comentarios a continuación, y asegúrate de darle me gusta y suscríbete para la próxima historia interesante y entretenida también para fortalecer nuestra comunidad. Me gustaría saber desde dónde estás mirando y a qué hora estás viendo este video actualmente. Que tengas un buen día.